Vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, y comenzamos leyendo los primeros 4 versículos. Hemos estado llevando a cabo esta serie de estudios. Esperamos que usted se esté gozando en estas enseñanzas. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Amén. Pueden sentarse, por favor. Aquí podemos ver, hermanos, cómo el apóstol San Pablo, el escritor de esta epístola a los Corintios, está en cierta forma exhortando a los creyentes de Corintio. Quiero recordarles, hermano, en caso de que se le haya olvidado, que esta epístola fue escrita a la iglesia. No fue escrita a los inconversos, no fue escrita a los incrédulos, no fue escrita a los impíos. Para ellos es el evangelio, los evangelios. Pero para la iglesia se escribieron las epístolas. De manera que estas cartas apostólicas fueron escritas para la edificación de la iglesia. Y aquí San Pablo está condenando, él está exhortando a los corintios por varias causas. En primer lugar, por su debilidad y su falta de beneficio espiritual. Podemos ver acá, como dice el apóstol Pablo, que ellos en cierta forma no se habían beneficiado del ministerio del apóstol Pablo. Era necesario que él todavía tuviese necesidad de instruirlos como a niños, como a recién convertidos. Podemos mirar aquí también un aspecto muy importante, y es lo que dice también el apóstol Pablo en el libro de los Filipenses, cuando habla diciendo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros creemos que la regeneración viene por medio de la fe. Es necesario que la persona tenga fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De manera que cuando la persona oye la palabra de Dios, comienza la obra de la regeneración. Regenerar significa crear de nuevo. Y ninguna persona es regenerada porque quiere. Sí tiene que dar el paso inicial, porque la Biblia dice también: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Él dice que a él lo halla el que madrugando le busca. Pero también la Biblia dice: me buscaréis y no me hallaréis, porque hay algunos que no le van a buscar con todo el corazón. Pero cuando la persona busca a Dios, Dios no se esconde. Él siempre está esperando, como dice la Biblia: volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. No es que Él se haya ido lejos de nosotros, es que nosotros nos hemos apartado de Él. Amén. Pero cuando el hombre vuelve otra vez a Dios, comienza el proceso de la recreación. Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por medio de la confesión, por medio del arrepentimiento, nosotros damos testimonio de la fe salvadora en Jesucristo. Y por medio también del bautismo, dice la Escritura que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Es necesario el nacimiento de agua y es necesario el nacimiento de espíritu para que pueda haber lo que se llama la regeneración. Fuimos renovados en el espíritu y fuimos lavados con el agua del bautismo. Ahora podemos decir que somos una nueva criatura. Podemos decir que somos como un recién nacido. Cuando el creyente tiene fe en la palabra, se arrepiente, se bautiza en agua y el Señor le bautiza en el Espíritu, comienza la obra de la regeneración, la obra de la santificación. Fuimos santificados por el Espíritu. Pero ¿qué sucede? Es necesario que el creyente comience a tener un crecimiento espiritual. Es necesario que el creyente comience a avanzar de acuerdo con el proceso de la misma naturaleza. Hay un proceso de crecimiento natural que se llama maturación. Decimos en inglés, no sé si sería la palabra correcta, pero es un proceso de crecimiento natural que no se necesita provocar. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando el niño está recién nacido, tal vez no tenga control de sus músculos y por esa razón no puede caminar o no puede voltearse, pero al ir creciendo el niño, él va a comenzar a moverse, a controlar sus músculos hasta que pueda caminar. Eso es un desarrollo natural. Yo siempre he dicho en cuanto a esto que todo lo que tiene vida crece. Es un proceso natural. De la misma manera, el cristiano tiene que crecer. Conocimiento y gracia son dos elementos necesarios. La fe y el conocimiento, necesarios para el crecimiento. Por eso aquí podemos ver que aquellos que habían sido santificados por la palabra, habían sido santificados por el Espíritu, habían sido santificados en parte, no en una forma total. Todavía había lugar y espacio para el crecimiento y para aumentar en gracia y en conocimientos. Nunca debemos pensar que cuando una persona es recién convertido ya tiene todo lo que se necesita. Es como una criatura recién nacida que apenas está comenzando una nueva vida. A veces esperamos que todas las cosas se hagan instantáneamente. Y aún el mismo creyente tiene la expectativa, bueno, ahora que yo me bautice se me quita todo lo corajudo, se me quitan todos los malos pensamientos, se me va a quitar todas estas cosas malas que me vienen de repente, porque voy a ser una persona diferente. Y sucede que muchas veces se desfraudan porque se dan cuenta, bueno, ya me bauticé, ya recibí el Espíritu Santo, pero todavía tengo luchas con la carne. Todavía tengo estos sentimientos de rencor, de amargura, de ira. Todavía tengo estos arrebatos de envidia. ¿Por qué? Porque es necesario que el Espíritu Santo que comenzó en usted la buena obra la perfeccione. La semilla está sembrada, pero la semilla tiene que crecer y tiene que dar frutos. Y la Biblia habla de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y los frutos no se cultivan de un día para otro. Hay árboles que tardan hasta 7 años para dar fruto. Yo recuerdo una vez que mi madre sembró un árbol de aguacate y pasó un año y aquel aguacatito estaba bien chaparro. Y el segundo año y nada más hojas echaba. Y el tercer año y era como una reliquia ya en la casa, la mata de aguacate, esperando que echara los aguacates. Y pasaron como 7 años y echó los primeros. Y eran unos aguacatitos del tamaño así de un limón, ¿eh? Bien feos, porque eran los primeros. Y ya después de eso comenzó a echar más aguacates. Y ya eran más grandes y más bonitos y más sabrosos. Pero tardamos como 9 años para poder disfrutar de los primeros frutos de aquel palo
que nada más así estaba echando hojas y estorbando. Hay matas de café que tardan 7 años para poder dar los primeros frutos. No es algo que se siembra hoy y se va a cosechar dentro de 3 días. Hay algunas frutas que así son. Por ejemplo, usted siembra calabazas y a los 3 meses está recogiendo calabazas, pero una sola cosecha recoge porque ya no va a dar más calabazas la mata. Ya se quema, ya se echa a perder. Amén. Pero el cristiano que quiere crecer y ser un árbol que da frutos, tiene que darse cuenta de que va a pasar tiempo, que tiene que cultivar ciertas virtudes, que tiene que cultivar ciertos hábitos y buenas costumbres, que tiene que dedicarse y consagrarse más a las cosas espirituales para poder crecer hasta que esté lo suficientemente maduro para dar frutos. Algunas veces nos damos cuenta que hay cristianos que, perdónenme la comparación, pero son como la espuma. Vienen y alborotan y se ve la obra, pero en el momento ya cuando se asienta la espuma no queda nada. Es como cuando está vaciando una Pepsi-Cola caliente ahí en un vaso, se llena de una vez y se desborda, pero ya cuando comienza a sentarse no tiene ni un dedo ni siquiera para tomarle, era pura espuma. Así hay algunos creyentes que vienen y nomás son pura espuma, muy animosos, buenos para cantar, buenos para que los vean allá al frente testificando, pero apenas viene la primera prueba, hermano, ya los ve ahí con la espuma por el suelo. Amén. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de los Salmos, cuando habla acerca del hombre que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y lo compara, dice: será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos. Los malos son, hermano, como esas matas que se las arranca el viento y se las lleva de un lugar para otro. Por allá en los desiertos de Nuevo México y en los desiertos de Arizona, cuando usted va manejando por el Freeway 10 hacia California, usted puede ver que hay muchos de esos matorrales. Yo no sé cómo los llamarán aquí, tal vez alguien los conozca, pero apenas viene el viento, hermano, y los arranca porque están nada más medio pegaditos con la arena. Viene el viento y se los lleva, y ahí va usted manejando por el freeway y le pasa uno y le dice hasta Dios. ¿Ven? Así son muchos creyentes que no echan raíz, ¿verdad? Que no están firmes en lo que han creído ni en dónde han creído, sino que son como el tamo que es llevado por el viento de un lugar para otro, como tal vez la zarza, como esos chamuscos, yo no sé cómo lo llaman, pero son esas ramas que apenas, hermano, no más ramas tienen ni hojas, son secas, no sirven para nada. Pero los árboles que están plantados junto a corriente de agua no se mueven, crecen y dan frutos. El Señor anda buscando creyentes que den frutos. Amén. Porque Él dijo: haced fruto digno de arrepentimiento. Y Él también dijo: el árbol que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Cuando habló de la parábola de aquel hombre que vino a buscar fruto a la higuera, el primer año no había, el segundo no había, el tercero no había, le dijo: córtala, le dijo al hortelano, nada más está ocupando en la tierra, nada más está ocupando el espacio, la banca, la silla, y no está dando ningún fruto, córtale, le dice. Pero el hortelano dijo: dame un tiempecito más. Yo voy a tratar con esta planta, la voy a podar, la voy a cuidar, le voy a quitar los gusanos y los piojos, le voy a echar abono, le voy a echar bastante agua, y bueno, pues a ver si para el año que viene tiene algo que recoger. Pero hermanos, dicen algunos agricultores que cuando una rama, cuando un árbol, cuando una vid no está dando frutos, cavan alrededor y ¿sabe qué le meten? Le meten clavos. Yo no sé por qué. Clavos ahí a la tierra, la mezclan con clavo para que las raíces se espinen con los clavos, y supuestamente eso les ayuda a producir frutos. Posiblemente sea cierto, posiblemente sea puro cuento. Yo no sé, porque de agricultura no sé nada. Amén. Pero lo que sí sabemos es que el Señor quiere cristianos que crezcan en gracia, en conocimiento, en sabiduría, y que den frutos. Amén.
todos aquellos que a través de la gracia divina han sido renovados en una vida espiritual, pueden todavía tener algunos defectos. Y es precisamente por eso que el apóstol Pablo le dice: no le puedo hablar a ustedes como a personas espirituales. Hay algunos que todavía traen sus mañas de pleitistas, de envidiosos, todavía vienen con sus mañas de tal vez de malos pagadores, de ociosos, de vagos. Y precisamente para eso está el ministerio, para enseñar, para exhortar, para amonestar, para corregir, pero siempre, como dice la Biblia, con toda paciencia y doctrina. Usted consigue alguna persona que exhorta en una forma autoritativa y solamente exige y demanda, muchas veces, hermanos, usted se da cuenta de que son personas que tienen mal genio, tienen mal carácter. Pero la palabra del Señor nos manda a tener paciencia y a enseñar con doctrina. Él dijo: no puedo hablarles como a espirituales, sino como a hombres carnales, como a bebés en el Señor, como niños en Cristo. Ellos estaban tan lejos de alcanzar la medida, la estatura de la plenitud de Cristo, y por lo tanto no podían alcanzar la máxima revelación divina y entrar en el campo espiritual del evangelio. Ellos todavía estaban bajo los mandamientos de la carne y tenían sus afectos corrompidos. Todavía eran babies en el Señor, todavía estaban bien chiquititos, a pesar de que tal vez Pablo les había predicado mucho. Es que hay personas, hermanos, que no importa quién les predique, no van a crecer. ¿Por qué? Porque son carnales. ¿Qué dice aquí la Escritura? A ver si estamos de acuerdo. En el libro de Santiago, el capítulo 4 del libro de Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde vienen los pleitos entre vosotros? Aquí no está hablando de las guerras y los pleitos entre los pueblos, gobiernos, naciones, reinos, sino entre los creyentes. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Capítulo 4 de Santiago. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? De vuestras propias carnalidades. Entonces aquí vemos que los corintios todavía eran niños espirituales, bebés en Cristo. Ellos habían recibido los primeros fundamentos, los primeros principios del cristianismo, pero no habían crecido, no habían madurado, todavía estaban muy tiernos. No tenían entendimiento de la fe y la santificación. Y podemos ver también en varios otros pasajes de esta epístola a los Corintios de que ellos eran personas que estaban muy, pero muy orgullosos de su propia sabiduría y de su conocimiento. Era muy común encontrar personas que tenían un conocimiento muy moderado. Por eso el apóstol San Pablo les dice y les reclama que ellos se habían beneficiado muy poco del conocimiento del cristianismo, y por esta razón tenía que tratarlos a ellos como bebés. Ellos no podían participar de los alimentos sólidos, todavía necesitaban la leche y no la carne. El deber de un buen ministro debe ser una característica muy esencial, debe ser apto para enseñar. Debe ser apto para enseñar.
En una oportunidad me invitaron para hablarle a un grupo de estudiantes de una escuela cristiana. Y aunque he tenido la oportunidad de hablar por radio a más de 150,000 personas que me estén escuchando y poder predicar delante de una congregación de 10,000 personas, nunca me sentí tan incómodo como cuando tuve que enseñarles o predicarles en ese devocional a los estudiantes de esta escuela. Y le voy a decir por qué. Porque la audiencia a la cual yo le iba a hablar estaba formada por niños desde el primer grado hasta jóvenes que estaban en el grado 12. Entonces, yo como orador tenía que tomar en cuenta a quién le voy a hablar. Y yo decía, si le hablo a los niños pequeños, voy a perder el interés de los grandes. Si le hablo a los grandes, voy a perder el interés de los pequeños. ¿Cómo hago para atraer la atención de todos? Es una tarea difícil. ¿Cómo puede usted enseñarle a un grupo de niños de 5 años lo mismo que le está enseñando a un grupo de adultos y mantener el mismo interés? Por eso los chiquillos ahí andan jugando, andan escribiendo cositas, porque ellos no están poniendo cuidado. Estas cosas son cosas para viejos, ¿verdad? Pero si le estuviéramos contando aquí la historia de David y hacíamos las muecas de cómo él le dio con la onda y le dio al gigante y la pedrada, ¡pum!, lo agarró y lo tumbó, y estarían todos ahí atentos porque es algo que les interesa a ellos. Pero usted decía, ya esa historia yo me la sé desde hace mucho, otra vez lo mismo. Entonces, para enseñar es necesario tomar en cuenta esas necesidades. A veces hay cristianos que tienen 30 y 40 años en la iglesia y hay otros que apenas tienen 2, 3 días de estar llegando. Y usted tiene que tener paciencia y sabiduría y gracia para poderle hablar a cada uno a su nivel, a cada uno a su nivel de conocimiento, sin tener que aburrir al más viejo ni fastidiar a los nuevos. Total que es bastante difícil. La enseñanza es algo muy difícil. Por eso es que gracias a Dios tenemos la escuela dominical donde se le enseña a los niños de acuerdo a su nivel. Amén. Pero es necesario enseñar a la iglesia doctrina. Es necesario enseñarle a la iglesia el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bueno, por otra parte, aquí podemos ver que el apóstol Pablo también los exhorta, no solamente porque no se habían beneficiado de su ministerio, a pesar de que se habían sentado bajo sus pies a escucharle por mucho tiempo, sino que también los exhorta por su carnalidad. Y menciona algunas discordias que habían en cuanto a ciertos ministros. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando nos dice el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Ahora, ¿por qué está diciendo él eso? Bueno, si usted viene conmigo un momentito al libro de Gálatas y en el capítulo 5, ahí vamos a encontrar algunas cosas que son relacionadas con la carne. El capítulo 5 de Gálatas, verso 17, vamos a leer el verso 16 en adelante, nos dice, porque el deseo, no, dice el 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué más dice ahí a continuación? Ahí nos dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué es lo que quiere hacer? Bueno, dijo el Señor, el Espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil.
Y Pablo dijo, las cosas que yo aborrezco son las cosas que más hago. ¿Por qué? Porque hay enemistad entre el espíritu y la carne. Y el verso 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. 19, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí es donde estamos viendo cómo Pablo se refiere a esta gente como carnales. Y dice, pero aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Andáis como hombres. Andáis como hombres. Algunos estaban diciendo, bueno, yo soy de Pablo. Otros estaban diciendo, yo soy de Apolo. Otros estaban diciendo, yo soy de Pedro. Otros estaban diciendo, yo no soy de ninguno. Yo no soy de ningún pastor. Yo no creo en pastores. Todo esto eran prueba de que ellos estaban siendo carnales. Tenían intereses carnales. Tenían sentimientos carnales. Y por esta razón el apóstol Pablo los retó. La verdadera religión hace a los hombres pacíficos. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Amén. Porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Entonces, bienaventurados los que andan sembrando paz y no contiendas. El caudillismo que hay algunas veces dentro del ministerio es algo que lamentablemente todavía se puede ver. Pero la verdadera religión hace a los hombres pacíficos y no contenciosos. Pablo dijo en una oportunidad, si ustedes quieren ser contenciosos, nosotros no tenemos esa costumbre ni la iglesia de Dios. Pero él también nos dice que debemos estar listos. El apóstol Pedro nos dice, tenemos que estar listos para dar una respuesta apropiada a los que demandan razón de nuestra fe. Digo también Judas, que debemos de contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Es decir, a nosotros se nos exhorta a no contender por cuestiones necias, por fábulas, por genealogías, por sueños, por revelaciones, sino por la doctrina. Se nos enseña a defender la doctrina. Pero ¿cómo se defiende la doctrina? La doctrina no se defiende a gritos, con ofensas, poniendo a los demás por debajo, sean lo que sea. Algunas veces pensamos, bueno, me di un encontronazo con un testigo de Jehová y barrí el suelo con él, hermano, hasta que me morí de risa y lo tuve que dejar ahí porque ya no podía aguantarme la sabiduría que Dios me dio para refutarlo. ¿De qué se gana con todo eso? Hay un dicho que dice, en una discusión nadie pierde. ¿Por qué? Usted se enfrasca en una discusión dialéctica, religiosa, y el otro le dice, y usted le responde, y el otro le contesta, y usted le da, y el otro le jala, y usted le pega, y a la final terminan después de 2 horas y ninguno pierde, los dos ganaron. Se va el testigo de Jehová con sus amigos y le dice a sus compadres allá, ¿sabes que me encontré un pentecostal? Y mira, pero esa gente no sabe nada. Le di escrituras y el hombre ahí se quedó que no me sabía contestar. Va el pentecostal con su pastor y dice, pastor, me encontré un testigo de Jehová y mire cómo le di con la Biblia por la cabeza. El pobrecito no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque el espíritu orgulloso del hombre no permite aceptar sus limitaciones y sus errores.
Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guiará toda verdad y toda justicia. Lo que no hace el Espíritu de Dios no lo puedo hacer yo ni lo puede hacer nadie. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que convence. La Biblia dice que la letra es muerta. Por una parte la Biblia dice que la palabra de Dios tiene vida y eficacia, tiene vida y poder. Dice la Biblia, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero la Biblia empastada yo la puedo tener en la biblioteca y eso no sirve para nada sino para colectar polvo. ¿Por qué? Porque la letra es muerta, la letra impresa sobre la página es muerta, pero el Espíritu es el que le da vida. Cuando se saca la palabra de la página y se ve en realidad como es, dice el Espíritu es el que vivifica. La letra mata, mas el Espíritu da vida. Cuando se habla la palabra, el Espíritu lo respalda con señales de autoridad y poder y convence el corazón del incrédulo y le da convicción. Yo siempre he dicho que hay dos maneras de ganar gente. Uno es por repetición y otro es por convicción. Hay algunos que usan cierto tipo de jabón porque han oído comerciales de que el jabón es muy bueno. Y se convence, ¿sabe qué? Este jabón dicen que sí es bueno, que saca el sucio, que saca las manchas y que tiene un buen olor. Ya parezco como un anunciante aquí de jabones. Pero lo que quiero decir es que hay muchos que dicen, oh, pues sí, vamos a comprarlo. Y ahí van en el carrito en la tienda y dicen, mira, Hani, este es el jabón que estaban anunciando el otro día. Vamos a probarlo a ver. Y se convence a veces de que es bueno. Y hay algunos que así se convencen de la religión, nada más por repetición. No, pues ya tanto me ha dicho el compadre que esta religión es buena, pues vamos a probar. Y pues sí me gusta, el ambiente es bien chévere, ahí se canta y se conoce gente y hay gente muy, muy agradable y me gusta el ambiente. Pero ¿qué sucede? La convicción es la certeza, la seguridad de que lo que usted ha creído es la verdad y usted puede dar hasta su propia vida. Dice la palabra testigo, me seréis testigo. La palabra testigo es sinónimo de mártir. Usted está dispuesto a ser un mártir por la fe, a dar su vida por lo que usted cree. Como dijo Pablo, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Estoy dispuesto a dar mi propia vida si es necesario por lo que creo. Eso es una convicción. Hay muchos jóvenes revolucionarios que se van a las montañas a pelear en las guerrillas. ¿Por qué? Porque tienen la convicción de que el gobierno es corrupto, que hay injusticia, que el capitalismo explotador es la consecuencia de todos los problemas sociales del mundo, y agarran un fusil, una ametralladora y se van a dar su vida por una causa política. ¿Verdad? Y muchas veces por allá quedan muertos y pobrecitos, pues, pero ellos están peleando por un ideal. Y así quiere el Señor cristianos como los primitivos, que estaban dispuestos a ir delante de las fieras hambrientas, de los leones salvajes, pero con una sonrisa de victoria. No temáis a los que matan el cuerpo, pero nada pueden hacer con el alma, dijo el Señor. Y ellos iban contentos a morir. A Pedro lo crucificaron y él dijo, yo no soy digno de morir como murió mi Señor, crucifíquenme con la cabeza para abajo. A Pablo, como era un ciudadano romano, no lo pudieron crucificar porque la crucifixión no se le podía hacer a los romanos, pero a él lo decapitaron. ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo pasaron por la guillotina, le cortaron la cabeza, lo descabezaron. ¿Por qué? Por causa del testimonio de Cristo. Amén. Y esa es la clase de cristianos que el Señor quiere. No contenciosos, no pleitistas, no espíritus de sectarismo que andan fraccionando la iglesia.
No, los verdaderos principios de la religión cristiana son diferentes, son pacifistas. Por eso dice aquí Pablo, ustedes andan como hombres, ustedes caminan como hombres que no tienen conocimiento de la luz. Ustedes todavía andan caminando como personas impías. Y nótese que es algo muy lamentable que muchas personas que deberían estar caminando como cristianos todavía andan caminando como hombres y viven y actúan como cualquier otro que no conoce a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, en estos versos hemos visto dos cosas. En primer lugar, el apóstol Pablo exhorta a los corintios por el poco provecho y beneficio que han tenido de su ministerio, de sus enseñanzas, de su trabajo con ellos. Y en segundo lugar, él los acusa de su carnalidad. Vamos a leer del verso 5 al verso 8 en esta noche. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Vamos a continuar hasta el 10. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada cual o cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El apóstol Pablo está instruyendo acá a los corintios de cómo curar ese espíritu de división que había en la cabeza de ellos. En primer lugar, les está recordando que ellos son ministros. Ellos estaban contendiendo por hombres, estaban discutiendo por ministros. Uno decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cefa, otros decían yo no soy de nadie. Esa era la división que había, el sectarismo que había, el caudillismo que había. Y Pablo les está dando aquí la solución, diciendo nosotros somos ministros. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que significa la palabra ministro en el contexto original y la manera como ahora se ve. En una oportunidad le preguntaron a un carricito, a un muchacho, chamaquillo, le preguntan, ¿qué quieres ser tú cuando estés grande? Y él dijo, yo quiero ser un pastor. Y le dijeron, ¿por qué quieres ser un pastor? A mí me gusta ser un pastor porque primeramente los pastores no trabajan y siempre andan vestidos con ropa nueva y andan manejando un Cadillac nuevo y andan siempre de vacaciones y se van a las convenciones y a los retiros. Entonces este muchacho lo que estaba viendo era eso. El ministro es una persona que no trabaja, se viste con buenos trajes, come en los mejores restaurantes, maneja un Cadillac del año, viaja en avión a las convenciones. Esa era posiblemente su percepción que él tenía equivocada. Hay algunos otros que tienen una necesidad insaciable de poder, de autoridad, y dicen, bueno, yo quiero ser ministro porque eso me va a dar a mi autoridad sobre un grupo de personas que van a estar bajo mi dominio.
Son las mismas personas que se unen al ejército para ser sargentos y tener un pelotón, porque están movidos por el interés de la autoridad, del poder. Y es, hermanos, una lamentable verdad de que hay muchos que entran al ministerio porque ven una fuente de ganancias, una manera de ganarse la vida, una manera de sacarle dinero a la gente. Y hay muchos sonsos que se dejan sacar dinero y se dejan explotar. Estuve oyendo el testimonio de un predicador allá en Ensenada que va todos los años y recoge miles y miles y miles. Ahora no son miles, ahora son millones de pesos. Todos los años va con la cuestión de que va a construir una iglesia en Ensenada. Tiene 12 años yendo y siempre se llena la bolsa y nunca hace nada. Allá en Venezuela estaba llegando un predicador que vive aquí en Texas, se llama Domingo Pilarte. Estaba haciendo campañas, pero hubo un gran problema, porque las iglesias que lo estaban apoyando no estaban de acuerdo con su administración, porque él, evangelista que iba a predicar la campaña, se apropiaba de todas las ofrendas que caían en el tesoro y se las embolsaba y se las traía para los Estados Unidos, y a las iglesias las dejaba sin nada. Y las iglesias dijeron allá, pues no, así no lo vamos a hacer. De ahora en adelante nosotros vamos a tomar el dinero y de ahí le vamos a pagar a usted su viaje y lo que usted cobre para que usted venga a predicar. Y él dijo, así no me gusta, no me conviene, y por eso hubo un gran problema. Y hay personas que en aquel tiempo, vamos a suponer mil bolívares venezolanos, eran como $250. Pedían ofrendas de 5,000 bolívares, $1,000, traiga $1,000, traiga $1,000. Y por ahí salía uno con un cheque y daba $1,000. Y hay muchos que tienen ese tipo de ministerio. Hay un sinvergüenza que creo que hasta lo agarraron por contrabandista de drogas. Traía drogas de México con el cuento de que era evangelista y traía una carpa, y en la carpa metía los paquetes de marihuana, y por allá lo agarró la Policía Federal allá en México y pues no sabía que venía ahí, no sé quién lo habrá metido. Y anda vendiendo pañuelos y aceite y piedras y tierra que trajeron de Jerusalén, arena de por allá del desierto de Jerusalén y agua del río Jordán, y todo es negocio. Mándeme $20 y le mando una botellita de agua del río Jordán. Hay predicadores que están en la televisión y todo lo que hacen es pedir dinero. Hace poco este señor Oral Roberts dijo, si no agarro $8 millones antes de tal fecha, Dios me va a matar. Y así es como muchos ven el ministerio, lo ven como una fuente de ganancia, de dinero, la codicia. Hay otros que se meten por el deseo de tener autoridad y dominio y control. Pero la palabra del Señor nos dice o nos da a entender que la palabra ministro, en lugar de ser una persona que está en un lugar elevado, en un pedestal intocable, como hay algunos que dicen, bueno, yo no sé si estaré haciendo mal en lo que estoy diciendo, pero hay algunos que dicen, bueno, la Biblia dice cuando David vio ahí a Saúl y lo iba a matar, y dijo, no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Saúl estaba mal, Saúl estaba en pecado, Saúl estaba cortado del pueblo de Dios, pero David dijo, no lo voy a tocar porque es ungido de Dios. Entonces de ahí se agarra mucho y dicen, bueno, yo soy el ungido de Jehová, a mí no me toca pero ni coco, yo soy de los intocables. Y a veces dan la idea de que al pastor no se le puede señalar por una sola falta. No, la Biblia dice, contra un anciano no admitáis acusación a no ser con 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque a veces se crea la idea de lo que se llama la inmunidad ministerial, que el ministro está exento de cualquier acusación, haga lo que haga. Algunas veces yo he oído personas que dicen, y no lo digo con propósito de criticar, yo entiendo sus intenciones, pero hay algunos que dicen, yo doy mi diezmo y a mí no me importa cómo el pastor los gaste, así se los quiera ir a gastar a Las Vegas allá con las maquinitas de azar, ese no es mi negocio. Bueno, en parte está bien, porque lo que es de Dios es para Dios,
Amén. Pero también la Biblia nos dice a nosotros que el que administra debe administrar bien. Y por eso yo me siento con la obligación y la responsabilidad de darle cuentas a ustedes de mi administración. Si alguno quiere saber, yo estoy dispuesto, no me ofende. Como una vez que le dijeron a un pastor, un oficial de la organización, le dijo: hermano, ¿usted tiene libros de la iglesia? Y le dijo: ¿qué se está creyendo usted, que yo soy un ladrón? Y le ofendió aquello y se echó un insulto y lo insultó al oficial de la organización. Pues le dijo: ¿tiene libros de la iglesia? Pero hermano, como dice el dicho, no está en la Biblia, pero lo digo yo: el que no la teme, no la teme. Y el que trabaja en limpio, a mí que me registren. Yo estoy claro, yo no tengo nada que andar escondiendo. Aquí está todo el día. Amén. Gloria al Señor. Pero cierta forma, la palabra ministro, allá es donde voy. Le he dado tantas vueltas que ya se me olvidó qué era lo que iba a decir. Simplemente quiere decir sirviente. Es un sirviente. No, porque si es sirviente, no me ande usted llamando para que le lave los trastes y le lave el carro y lo lleve para allá y lo lleve para acá. No, pues al fin y al cabo el hermano Rivas es sirviente de nosotros, es el criado de la casa. Pues llámelo acá para que venga aquí a limpiarme los zapatos. Pero el ministro simplemente es un empleado. Ahora, yo no soy empleado de ustedes, por eso no soy su sirviente, pero yo soy empleado del Señor. Y por eso es que dice Pablo acá cuando está hablando: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Yo tuve una experiencia maravillosa que tuvo una impresión grande en mi mente, porque yo, estando muy joven, no es que esté viejo, no, porque uno a veces habla así. Cuando yo era joven, ¿no? Yo no me siento viejo, apenas tengo unos poquitos de años más de los que tenía hace unos 20 años atrás, pero eso no es mucho. Pero hace como unos 20 años atrás yo trabajé para una compañía que se llama Ford Motors Company de Venezuela. Y en esa compañía trabajamos aproximadamente 4,000 personas. Habían empleados y habían obreros. Los empleados cobrábamos cada 2 semanas, los obreros cobraban cada semana. Los empleados teníamos un trabajo un poco más intelectual, de oficina. Los obreros tenían trabajo de fábrica. Habían ejecutivos, que eran los que administraban todas las oficinas. Allí en esa planta habíamos como 4,000 personas. Pero en la oficina general que estaba en la capital habían como otras 2,000 personas, ya eran 6,000. Y nosotros trabajábamos directamente con Detroit y Windsor, las oficinas principales. De acá de los Estados Unidos mandaban partes. Allá en el país construían partes nacionales. De manera que, para concluir el relato y no hacérsela tan larga y embolotada, yo me di cuenta que para sacar un automóvil de aquella planta, porque sacábamos como en aquel tiempo como 140 unidades, para sacar 140 unidades de aquella fábrica, habían aproximadamente unas, qué sé yo, por decir una cantidad ficticia, hipotética, digamos unas 25,000 personas y hasta muchas más que estaban envueltas directa o indirectamente en la producción de aquella unidad. Yo podía mirar cuando entraba acá el hierro pelado, hermanos, por un lado, y por otro lado entraba el chasis. Eran 2 diferentes líneas, y por un lado iban y pintaban el carro y le iban acomodando los accesorios internos, y por acá le iban poniendo las ruedas y los amortiguadores y qué sé yo, y el motor. Y llegaba un momento en que las 2 líneas se encontraban y le caía arriba la carrocería, caía arriba del chasis, y ya le empezaban a arreglar, le ponían las ruedas. En un momentito lo sacaban afuera al patio. Bueno, y hermano, ¿por qué no está diciendo todo esto? Porque eso me hizo a mí entender que el trabajo en el Señor es de la misma manera. Una persona que llega a la iglesia no puede decir: es que yo me la gané con mi simpatía, o está aquí porque soy guapo, o porque soy inteligente, o porque le gusta cómo habla, o porque tiene un acento diferente.
sino porque ha habido cantidad de personas que han trabajado en unión para poder lograr ese efecto. Todos tienen parte. Algunos una parte muy importante, como el presidente de la compañía, el barrendero. Son dos personas totalmente opuestas, pero ambos tienen parte en el trabajo. De manera que esa es la visión que yo tengo. La visión que yo tengo, que la obra en el Señor es un trabajo de línea en el cual hay miles de personas involucradas, trabajando por el mismo propósito. Y por eso es que Pablo dice: ¿quién soy yo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen el don para enseñar. Hay otros que tienen el don para ser evangelistas. Hay otros que tienen el don para consolar. Hay otros que tienen el don para exhortar. Hay otros que tienen el don para cantar. Hay otros que tienen el don para tocar. Hay otros que tienen el don para qué sé yo, tantas cosas que se necesitan dentro de la fábrica, de la industria de Dios. A cada uno el Señor le da de su don según su propósito. Y por eso él aquí dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nadie puede dar crecimiento. Nosotros solamente trabajamos, hacemos lo que se nos ha encomendado, pero el crecimiento lo da Dios. A veces pensamos, bueno, el crecimiento de una iglesia depende en las técnicas, en las estrategias, en cómo las personas traten de involucrar a los vecinos para que vengan a la iglesia. Está bien. Es necesario traer la gente para que escuche la palabra. Y si no vienen a escuchar la palabra, hay que llevarles la palabra hasta donde estén. Yo soy un firme creyente que la iglesia tiene que divulgar su mensaje a través de las vías de comunicación de masas. Pero sería una blasfemia, un insulto, y tal vez causa de que me excomulguen de la organización si algún día yo pongo un anuncio en la televisión. Bueno, pero hay otros que están anunciando sus mensajes falsos y mentirosos y están ganando gente para sus doctrinas. Yo no sé hasta qué punto podamos estar siendo negligentes en utilizar un medio de comunicación que pueda llegar hasta muchas personas. Pero si Dios nos permite y nos da los medios y el ánimo, tal vez lo hagamos, aunque se enoje el diablo, pero vamos a predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Entonces él dice: ¿qué somos nosotros? Apenas somos instrumentos usados por Dios según su gracia. Somos ministros. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Yo quiero decir algo que es muy importante, hermanos. Se ha visto varias veces, muchas veces, y es que hay una tendencia a divinizar al hombre. Oiga bien, y es precisamente una de las cosas que Pablo no está de acuerdo. ¿Por qué? Hay gente que le gusta que se le honre, y la Biblia dice que hay que darle honra al que honra merece. Pero una cosa es la honra y otra cosa es la adoración. La Biblia nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres, ¿verdad que sí? Pero en ninguna parte la Biblia dice que tenemos que adorarlos. Porque la misma Biblia dice que si no aborrecemos aún a nuestro propio padre y a nuestra propia madre, no podemos ser discípulos del Señor. Ahora, eso no quiere decir que yo tengo que odiar a mi madre para poder amar a Dios, sino que no debo poner a mis padres por delante de mi amor a Dios. Pero la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, la Biblia nos enseña a honrar al rey o a respetar al rey. ¿En qué forma se honra a los padres? Bueno, en una de las maneras como se honra a los padres es ayudándoles económicamente,
De la misma manera, Pablo dice, bueno, el que trabaja en las cosas espirituales debe participar de las cosas espirituales. El sacerdote que ofrecía el sacrificio en el tabernáculo, él comía de la carne de lo que sacrificaba. Una parte del buey, una parte del cordero era para él. De eso vivían ellos. Ellos no tenían sueldo, ellos no tenían ningún tipo de trabajo, ellos no tenían heredad, ellos no tenían tierras. Lo único que ellos tenían era el diezmo que le daba la gente. El diezmo de la harina, del trigo, de la cebada y de los animales, las primicias. Era todo lo que tenían para su sostenimiento. Ahora Pablo dice, bueno, el que trabaja en el evangelio, que viva del evangelio. Que sea sostenido por aquellos que se benefician con las cosas espirituales. Esa es la norma. Esa es la norma cristiana. Ahora, es una prerrogativa del ministro, porque también Pablo en una cierta oportunidad dijo, gracias a Dios que a nadie le he envidiado nada, no le he querido la casa a nadie, ni la ropa de nadie, ni el carro de nadie, ni el camello de nadie. Por lo contrario, dice, estas manos que yo tengo me han servido para trabajar y ganarme mi sustento, y no solamente para mí, sino para darle a otros que necesitan. Amén. Pero también en una ocasión él dijo, estoy acostumbrado a vivir tranquilo y conforme, esté en la abundancia o esté en la escasez. Sin embargo, han hecho bien en mandarme esta ofrenda porque realmente la necesitaba. Entonces, él no está rechazando el sostenimiento de parte de la congregación, pero tampoco está dependiendo absolutamente de ella. Él, si quería trabajar, trabajaba. Cuando llegaba a un lugar nuevo, él tenía un oficio, trabajaba en su oficio, se ganaba unos chavos, y después que tenía ya su congregación, entonces él se entregaba por entero a la predicación, de día y de noche. No hacía más nada que trabajar en la obra del Señor. Amén. Ahora, lo que quería decir, hay un peligro grande de que las personas comiencen a no honrar, sino a adorar. A mí a veces me da cierta incomodidad porque hay personas que empiezan, y no es celo humano ni celo carnal. Ay, mire, mi pastor, eso no hay con quien compararlo. Ese es un ángel de Dios. Mire, mi pastor ayuna, mi pastor ora por los enfermos y se sane, mi pastor para allá, mi pastor para acá, mi pastor esto, mire, el otro día mi pastor para acá, mi pastor anda por no sé dónde, mi pastor vino de no sé acá, y comienza a darse cuenta que en lugar de respeto y de honra lo que hay es como una adoración humana. Y Dios está en contra de eso, porque la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando un ángel de Dios le dio la revelación a Juan el teólogo en la isla de Patmos, Juan se arrodilló delante del ángel para adorarlo, y el ángel lo reprendió y le dijo, no lo hagas, yo soy siervo igual que tú. Le dijo, adora a Dios. Amén. Y cuando a Pablo le quisieron ofrecer sacrificios y le consideraban como el dios Mercurio, y a Apolo como Júpiter o como que haya sido, ellos se opusieron y le dijeron, están locos. Nosotros más bien le estamos diciendo que se aparten de estas cosas. Pedro, cuando se le arrodilló a alguien a adorarlo, no aceptó adoración. ¿Por qué? Porque aunque eran apóstoles usados por Dios, ellos no aceptaron que la gente los tomara como algo más de lo que eran: simple humanos, simple mortales, servidores del Dios viviente. De manera que no debe haber nadie que adore a ningún hombre. Los pastores, los apóstoles no pueden tomar el lugar de Dios. Los apóstoles no fueron los autores fundadores de nuestra fe y de nuestra doctrina, aunque ellos estaban autorizados y estaban calificados para revelar y propagar la verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las mejores cualificaciones de la mayoría de los ministros fieles
ha sido siempre un sentido de insuficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Señor, yo reconozco que no soy útil. Yo reconozco que no tengo lo que se necesita. Yo reconozco que todavía necesito estar de ti. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El que cree que todo lo sabe está engañado, no sabe nada. Hay muchos que se han querido hacer maestros y lo que se han hecho son necios. Se han hecho maestros según su propia ignorancia. Se han creído más que otros. Piensan que ya todo lo saben. Hay algunos que hasta independientes se hacen. Yo no necesito que nadie me esté supervisando, pero la Biblia dice que aún el rey está sujeto. Amén. De manera que nosotros necesitamos a alguien a quien sujetarnos. Gloria al Señor. Y siempre tenemos esta idea de que necesitamos la ayuda de Dios. Porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y Pablo aquí se identifica como el perito arquitecto, el que puso el fundamento. Porque uno de las características del ministerio de Pablo era que él llegaba donde no había iglesia y levantaba una iglesia y después se volaba de ahí, se iba por otra parte. Algunos dicen, bueno, el mejor pastor es el que está 40 años en un solo lugar, pero algunas veces aburre a la gente. Algunas veces ya cuenta uno una historia y dice, no, pues si esa historia ya la he echado como 50 veces. Y cuando va a empezar, no, que una vez, seguramente va a contar lo del viejito cuando ya me lo sé la historia, ¿verdad? Y otro, no, pues no sale del mensaje de David y Goliat. Seguro, el domingo en la noche eso es lo que va a predicar, pues todos los domingos en la noche nomás eso predica. Pero Pablo nunca estuvo en un solo lugar más de 3 años. Lo que más estuvo él fueron 3 años. Llegaba a un lugar, fundaba una obra, preparaba a la gente y se iba a donde el Señor lo llevara. Gracias a Dios que no tenía cola ni rabo que andar arrastrando. No era casado, no tenía hijos, no tenía responsabilidad. De manera que cuando picaba cabos nada más decía me voy y se fue. No andaba que mire, que qué piensas mi amor, que nos mudamos para Atlanta porque allá hay posibilidad de abrir. No, que Atlanta ni quede 8 cuartos, yo aquí me quedo y de aquí para el cementerio. Bueno, pues que sea como usted quiera, porque tampoco podemos hacer las cosas sin estar de acuerdo, ¿verdad? Pero aquí vemos que él como perito arquitecto puso el fundamento y otros edificaron encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto quiere decir, hermanos, que muchas veces la iglesia va a estar edificada o va a estar enseñada, tal vez por diferentes pastores. Los pastores no son perpetuos, los pastores se mueren, a los pastores los trasladan. Y muchas veces cuando en una iglesia hay un traslado de pastor, sufre una conmoción tan grande que a veces la iglesia sufre pérdidas. Hay iglesias que se han destruido. Hay pastores cuando le dicen, hermano, pues mire, consideramos que es necesario un cambio, usted tiene que ir a tal parte, y dicen, no, pues de aquí a mí nadie me saca porque aquí yo soy rey y señor y ya aquí entra bastante diezmos y yo estoy bien acomodado y de aquí nadie me saca, y si ustedes me quieren sacar, me llevo toda la iglesia, ahí al frente hay un salón bien grande, para allá nos vamos. Y eso lo han hecho muchos pastores. Y yo creo, hermanos, bueno, si los pastores van a enseñar sujeción, tienen que sujetarse. Si los pastores enseñan a la iglesia a obedecer a los pastores,